Hay un lugar entre la vida y la muerte, un reino de sombras donde los espíritus caminan y los vivos no pueden entrar. Los mayas lo llamaban Xibalba. Y una noche, una joven llamada Ix cometió un error durante un ritual sagrado, un error que la envió directamente allí. Atrapada entre dos mundos, tuvo que elegir quedarse con los muertos que amaba o regresar a la vida que había dejado atrás. Esta es su historia. Si te fascinan las leyendas mayas llenas de misterio y magia, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si esta historia te intriga, déjanos un like. Ahora sí, comencemos con el viaje de Ix al mundo de los muertos. En la ciudad maya de Copán, vivía una joven de 17 años llamada Ix. Su nombre significaba jaguar hembra, y como su nombre indicaba, era feroz, curiosa y no temía a nada, ni siquiera a la muerte. Ix provenía de una familia de sacerdotes. Su padre era el guardián de los rituales sagrados, y su abuela había sido una poderosa chamana antes de morir. Desde niña, Ix había estado fascinada por el mundo espiritual, por los rituales que conectaban a los vivos con los muertos. Los espíritus están siempre cerca, le decía su abuela cuando aún vivía. Solo necesitas saber cómo escuchar. Ix había aprendido a escuchar. Aprendió las oraciones sagradas, los movimientos rituales, las ofrendas correctas, pero había un ritual que su padre le había prohibido estrictamente, el ritual de contacto directo con Xibalba, el inframundo maya. Es demasiado peligroso, le advertía su padre. Xibalba no es un lugar para los vivos. Los señores de la muerte no distinguen entre quienes vienen a visitar y quienes vienen a quedarse. Si cometes un error, aunque sea pequeño, podrías quedar atrapada allí para siempre. Pero Ix no tenía miedo, era joven, era confiada y creía que podía manejar cualquier ritual. Después de todo, había estudiado los códices antiguos, conocía las palabras sagradas. ¿Qué podría salir mal? La respuesta a esa pregunta llegaría pronto, más pronto de lo que ella jamás imaginó. 3 meses antes de que todo cambiara, la abuela de Ix murió. No fue una muerte inesperada. Era anciana, había vivido una vida larga y plena, pero para Ix fue devastador. Su abuela no era solo familia, era su mentora, su guía espiritual, la única persona que realmente la entendía. En el funeral, Ix observó los rituales con atención especial. Vio cómo su padre preparaba el cuerpo, cómo colocaba jade en la boca de su abuela para el viaje al inframundo, cómo quemaba copal para guiar su espíritu. ¿A dónde va ahora?, preguntó Ix en voz baja. ¿Xibalba? ¿A Xibalba?, preguntó Ix en voz baja. ¿Dónde va ahora?, preguntó Ix en voz baja. A Xibalba, respondió su padre. Pero no temas. Si vivió con honor, los señores de la muerte la dejarán pasar al paraíso. Tu abuela era una buena mujer, estará en paz. Pero Ix no se sentía en paz. Quería saber si su abuela había llegado bien. Quería hablar con ella una vez más, decirle todas las cosas que no había dicho cuando estaba viva. Esa noche, Ix comenzó a investigar el ritual prohibido en secreto. Los códices antiguos describían un ritual llamado la Puerta de las Sombras. Si se realizaba correctamente durante ciertas fases de la luna, permitía a un vivo comunicarse brevemente con los espíritus en Xibalba. Pero los códices también advertían un solo error y el vivo podría quedar atrapado en el inframundo. Ix estudió el ritual durante semanas. Memorizó cada palabra, cada gesto, cada ofrenda requerida. Practicó los movimientos hasta que los pudo hacer perfectamente con los ojos cerrados. Solo quiero hablar con ella una vez más, se decía a sí misma. Solo una vez. No puede ser tan peligroso. Pero estaba a punto de descubrir que Xibalba no perdona los errores, ni siquiera los pequeños. La noche del ritual, Ix esperó hasta que su familia estuviera dormida. Se escabulló de casa llevando todo lo necesario, copal para quemar, jade obsidiana y un cuchillo ceremonial. Caminó hasta un cenote sagrado en las afueras de la ciudad, un lugar donde el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se tocaban. El agua del cenote era negra como la noche, reflejando la luna llena perfecta en su superficie. Ixtun susurró, invocando su nombre sagrado, «Abre la puerta para mí». Comenzó el ritual exactamente como los códices lo describían. Encendió el copal. El humo subió en espirales hacia el cielo nocturno.
Colocó las ofrendas en el orden correcto, jade, obsidiana, una gota de su propia sangre. Luego comenzó a cantar las palabras sagradas. Eran antiguas, tan antiguas que nadie sabía exactamente qué significaban. Pero Ix las había memorizado perfectamente. El aire alrededor del cenote comenzó a cambiar. Se volvió más frío, más denso. El agua del cenote comenzó a brillar con una luz extraña, verdosa, como si algo debajo estuviera despertando. Ix sintió un escalofrío de emoción. Estaba funcionando. Realmente estaba funcionando. Abuela, llamó. ¿Puedes oírme? Soy yo, Ix. He venido a hablar contigo. Por un momento, no pasó nada. Luego la superficie del agua comenzó a ondular, aunque no había viento. Y entonces Ix la vio. Una figura translúcida apareció sobre el agua. Era su abuela, o al menos el espíritu de su abuela. Se veía más joven de lo que Ix la recordaba, con el rostro suave y sin arrugas. Ix, dijo el espíritu, su voz sonando como un eco distante, no deberías estar aquí. Abuela, solo quería hablar contigo, quería saber si estás bien. No estoy bien ni mal, estoy muerta. Y tú no deberías estar haciendo este ritual. Es peligroso. Pero Ix estaba tan emocionada de ver a su abuela que no prestó atención a la advertencia. Y en su emoción cometió un error fatal. Dio un paso hacia adelante, hacia el borde del cenote, sin completar el círculo de protección que debía haber dibujado alrededor de sí misma primero. El momento en que su pie cruzó la línea invisible, todo cambió. El agua del cenote explotó hacia arriba en una columna de luz verde. Ix sintió que algo la agarraba, tirándola hacia abajo. Gritó, intentó retroceder, pero era demasiado tarde. El mundo de los vivos desapareció, y Ix cayó hacia Xibalba. Ix cayó a través de la oscuridad. No era como caer en agua, era como caer a través de capas y capas de sombras frías, cada una más densa que la anterior. Finalmente aterrizó, no con un impacto doloroso, sino suavemente, como si la oscuridad misma la hubiera atrapado. Se levantó lentamente, mirando a su alrededor. Ya no estaba en el cenote. Estaba en un lugar completamente diferente. Era un bosque, pero no como los bosques del mundo de los vivos. Los árboles eran negros y retorcidos, sin hojas. El cielo arriba era de un gris perpetuo, sin sol ni estrellas. Una niebla espesa cubría el suelo, y a través de ella, Ix podía ver caminos que llevaban en todas direcciones. «Bienvenida a Xibalba», dijo una voz detrás de ella. Ix se giró bruscamente. Allí estaba su abuela, pero ahora se veía más sólida, más real que en el mundo de los vivos. «Abuela, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó?» «Rompiste el círculo de protección», explicó su abuela con tristeza. «El ritual te trajo aquí, pero sin la protección adecuada. No puedes regresar fácilmente. Estás atrapada en Xibalba». El pánico se apoderó de Ix. «¿Atrapada? ¿Quieres decir, estoy muerta?» «No exactamente. Tu cuerpo todavía vive en el mundo de arriba, pero tu espíritu está aquí. Si permaneces demasiado tiempo, tu cuerpo morirá y te quedarás aquí permanentemente». «¿Cuánto tiempo tengo?» «Hasta el amanecer. Cuando el sol salga en el mundo de los vivos, si tu espíritu no ha regresado, la conexión se romperá y te quedarás aquí para siempre». Ix miró hacia el cielo gris. No había forma de saber cuánto tiempo había pasado ya. «¿Cómo regreso? Solo hay una manera. Debes viajar a través de Xibalba hasta el Salón de los Señores de la Muerte. Allí debes pedirles permiso para regresar». Pero Ix, la abuela, tomó las manos de su nieta. «Los señores de la muerte no dejan ir a las almas fácilmente. Te pondrán pruebas, y si fallas, entonces me quedo aquí». «Lo entiendo». Su abuela sonrió tristemente. «Eres valiente como siempre. Ven, te mostraré el camino. Pero debes tener cuidado. Xibalba está lleno de espíritus, y no todos son amigables». Ix y su abuela comenzaron a caminar por los senderos sombríos de Xibalba. A medida que avanzaban, Ix vio más espíritus. Algunos eran transparentes, apenas visibles. Otros se veían casi sólidos, como personas reales. «¿Quiénes son?», preguntó Ix en voz baja. «Los muertos», respondió su abuela.
Algunos acaban de llegar, otros han estado aquí por siglos. Todos están esperando su juicio final, o ya han sido juzgados, y este es su lugar de descanso. Pasaron junto a un grupo de espíritus que parecían felices, riendo y contando historias. Aquellos vivieron vidas honorables, explicó la abuela. Su tiempo aquí es pacífico. Pero luego pasaron junto a otros espíritus que se veían atormentados, vagando sin rumbo con expresiones de dolor. Y aquellos no fueron tan afortunados. Ix vio a un espíritu que reconoció. Un vecino que había muerto el año pasado. Tío Balaam, el espíritu se giró. Cuando vio a Ix, sus ojos se abrieron con sorpresa. Ix, ¿eres realmente tú? ¿O eres un espíritu nuevo? Es complicado. ¿Cómo estás? Balaam sonrió tristemente. Echo de menos el sol, echo de menos la lluvia. Pero está bien, me estoy acostumbrando. Dale mi amor a mi familia si regresas. Mientras continuaban, Ix comenzó a ver Xibalba no como un lugar aterrador, sino como un lugar de espera. Los muertos no estaban sufriendo necesariamente, simplemente existían, sin dolor, pero también sin alegría, sin sufrimiento, pero también sin vida. Abuela, preguntó Ix finalmente, es terrible estar muerta. Su abuela lo pensó un momento. No es terrible, pero tampoco es vivir. Echo de menos sentir el sol en mi piel. Echo de menos el sabor de la comida, el sonido de la risa de los niños. Aquí hay paz, pero también hay vacío. Finalmente llegaron a un río, pero no era un río de agua, era un río de sangre, fluyendo lentamente bajo un puente de piedra. El río de sangre, dijo la abuela, cruza el puente. Al otro lado está el salón de los señores. Pero Ix, una vez que cruces, yo no puedo ir contigo. Los vivos deben enfrentar a los señores solos. Ix abrazó a su abuela. Fue extraño abrazar a un espíritu. Se sentía frío, pero reconfortante de todos modos. Gracias, abuela, por todo. Ve, niña valiente. Y recuerda, los señores respetan la valentía, pero castigan la arrogancia. Sé humilde, sé honesta, y tal vez te dejen regresar. Ix respiró profundo y comenzó a cruzar el puente hacia su destino. Al otro lado del puente, Ix encontró un palacio enorme hecho de obsidiana negra. Las puertas estaban abiertas, como si la estuvieran esperando. El salón era vasto y oscuro, iluminado solo por antorchas que ardían con llamas verdes. Al final del salón, en tronos de piedra, estaban sentados los señores de Xibalba. Había 12 de ellos, cada uno representando una forma diferente de muerte o enfermedad. Sus rostros eran calaveras, pero vestían ropas elaboradas y joyas preciosas. El señor en el centro, claramente el líder, habló. Su voz resonó como trueno subterráneo. Una viva camina en nuestro reino, esto es inusual. Ix se arrodilló, recordando el consejo de su abuela de ser humilde. Grandes señores, cometí un error. Realicé un ritual sin la protección adecuada. No vine aquí por elección. Les suplico que me permitan regresar al mundo de los vivos. Los señores se miraron entre sí. Uno de ellos, más pequeño que los otros, se inclinó hacia adelante. ¿Por qué deberíamos dejarte ir? Pocos vivos pueden llegar a Xibalba. Eres una curiosidad. Podrías quedarte aquí estudiando nuestros secretos para siempre. Porque mi tiempo no ha llegado, respondió Ix, eligiendo sus palabras cuidadosamente. En el mundo de arriba aún hay cosas que debo hacer, personas que necesitan mi ayuda. Si me quedo aquí ahora, moriré con mi destino incompleto. El señor principal la estudió con sus cuencas oculares vacías. Valientes palabras, pero Xibalba no deja ir a las almas sin precio. Si quieres regresar, debes superar 3 pruebas. Falla cualquiera y te quedas aquí para siempre. Ix tragó saliva, pero asintió. Acepto. Primera prueba, declaró el señor. La casa de las sombras. Pasarás tiempo en completa oscuridad. Si el miedo te consume, fracasas. Guardias espectrales llevaron a Ix a una habitación sin ventanas ni luz. Cuando cerraron la puerta, la oscuridad fue absoluta. No podía ver su propia mano frente a su rostro. Al principio, el silencio y la oscuridad eran abrumadores. Ix podía sentir el pánico creciendo.
Pero entonces recordó las palabras de su abuela: los espíritus están siempre cerca, solo necesitas saber cómo escuchar. Cerró los ojos, aunque no importaba en la oscuridad, y escuchó. Y en el silencio escuchó susurros. Espíritus hablando, compartiendo historias de sus vidas pasadas. En lugar de tener miedo, Ix escuchó. Y el tiempo pasó. No sabía cuánto, pero eventualmente la puerta se abrió. «Has superado la primera prueba», anunció el guardia. «Segunda prueba», dijo el señor principal cuando Ix regresó al salón. «La casa de los cuchillos. Debes caminar a través de una habitación llena de obsidiana afilada. Si te rindes al dolor, fracasas». Esta prueba fue más difícil. Ix entró a una habitación donde el suelo, las paredes e incluso el techo estaban cubiertos de cuchillos de obsidiana. Tuvo que moverse lenta y cuidadosamente, cada paso potencialmente cortando su espíritu. Fue cortada, muchas veces, y aunque era solo su espíritu, el dolor era real. Pero Ix recordó a Chan, la guerrera de la que había oído historias. Si Chan pudo luchar a través del dolor físico, ella podía hacer esto. Paso a paso, cortada tras cortada, Ix cruzó la habitación. Cuando emergió, sangrando de espíritu, el señor principal asintió con lo que podría haber sido respeto. 2 pruebas superadas, ahora la tercera y final. Esta es la más difícil. El señor hizo un gesto, y apareció una visión. Ix se vio a sí misma en el mundo de los vivos, pero mayor. Estaba rodeada de familia, niños, amor. Una vida completa y plena se extendía ante ella. «Si regresas», dijo el señor, «esta vida es posible». Pero aquí hizo otro gesto. Ix vio a su abuela, a Balam, a todos los que había amado y que habían muerto. Estaban sonriendo esperándola. «Aquí puedes estar con ellos, para siempre, sin dolor, sin pérdida, solo paz. Elige», ordenó el señor, «la vida con todo su dolor y alegría, o la muerte, con paz eterna junto a aquellos que perdiste. Esta es tu prueba final. ¿Qué eliges?» Ix miró las 2 visiones. Su corazón estaba desgarrado. Por un lado estaba la vida. Podía sentir la calidez del sol, escuchar la risa, saborear la comida. Pero también vendría el dolor, la pérdida, la inevitable muerte al final. Por otro lado estaba Xibalba. Paz eterna, ningún dolor. Y su abuela, siempre allí esperándola. «Es una elección difícil, ¿verdad?», dijo una voz suave. Era su abuela, que había entrado silenciosamente al salón. «Abuela, ¿qué debo hacer?». Su abuela sonrió tristemente. «No puedo decidir por ti. Pero déjame decirte esto. Cuando morí, mi única tristeza fue dejarte. No porque temiera a la muerte, sino porque quería ver qué te convertirías. Quería ver tu vida completa, tus logros, tu alegría». Se arrodilló frente a Ix. «Si te quedas aquí ahora, nunca vivirás esa vida. Nunca conocerás a las personas que están esperando conocerte. Nunca tendrás los hijos que estás destinada a tener. Nunca harás las cosas que estás destinada a hacer. Pero te echaré de menos», susurró Ix, «y yo a ti. Pero estaré bien. Los muertos somos pacientes. Puedo esperar décadas para verte de nuevo. Porque cuando finalmente vengas, será tu tiempo. Y entonces podrás contarme sobre tu vida completa y maravillosa». Ix miró a su abuela por un largo momento. Luego se giró hacia los señores. «Elijo la vida», dijo con voz firme. «Elijo regresar». El señor principal se reclinó en su trono. «Incluso sabiendo que un día regresarás aquí de todos modos, que la muerte es inevitable, sí, porque la vida no se trata de evitar la muerte. Se trata de vivir completamente antes de que llegue». Los señores se miraron entre sí. Luego, el líder asintió. «Has elegido sabiamente y has mostrado valentía. Ix, tu espíritu puede regresar». Pero luego levantó una mano en advertencia. «Sin embargo, llevas la marca de Xibalba ahora. Has caminado entre los muertos. Esto te cambiará. Verás espíritus que otros no pueden ver. Escucharás susurros del otro mundo. Ya no eres completamente del mundo de los vivos». «¿Es una maldición?», preguntó Ix. «No, es un regalo. Úsalo sabiamente. Ahora ve, antes de que el amanecer rompa la conexión». Ix se giró hacia su abuela por última vez.
Te amo, abuela. Y yo a ti, mi pequeña jaguar. Vive bien, vive plenamente, y no tengas prisa en volver a verme. El mundo comenzó a desvanecerse. Ix sintió que la tiraban hacia arriba, hacia la luz. Ix despertó junto al cenote. El sol estaba comenzando a salir en el horizonte. Había estado ausente toda la noche. Se sentó lentamente, tocándose para asegurarse de que era real. Estaba de vuelta, viva, pero inmediatamente notó que algo había cambiado. Podía ver cosas, figuras translúcidas caminando entre los árboles, espíritus. Algunos la miraron, sorprendidos de que pudiera verlos. Ix se levantó y comenzó a caminar de regreso a casa. Su padre estaba despierto, preocupado. Ix, ¿dónde has estado toda la noche? Yo tuve que hacer un viaje, respondió ella. Su padre la miró sospechosamente, pero no presionó. Sin embargo, en los días siguientes comenzó a notar los cambios en su hija. Ix podía predecir cuándo alguien estaba a punto de morir. Podía ver los espíritus de los antepasados visitando a sus familiares vivos. Podía escuchar los susurros del otro mundo. Al principio fue aterrador, pero gradualmente Ix aprendió a controlar este nuevo don. Comenzó a usarlo para ayudar a otros. Cuando alguien estaba muriendo, Ix podía hablar con ellos sobre lo que venía después, aliviando sus temores. Cuando alguien había perdido a un ser querido, Ix podía transmitir mensajes de los muertos, trayendo consuelo. Se convirtió en una chamana respetada, conocida por su capacidad única de caminar entre los dos mundos. Años más tarde, cuando Ix era una mujer mayor, entrenó a aprendices, enseñándoles sobre rituales y espíritus, pero siempre les advirtió: respeten los rituales. Cada paso es importante. Yo cometí un error una vez, y aunque sobreviví, me cambió para siempre. No todos son tan afortunados. Vivió una vida larga y plena, exactamente como su abuela había querido. Tuvo hijos, nietos, una familia que amaba. Experimentó alegría y dolor, triunfo y pérdida. Vivió, y cuando finalmente llegó su tiempo, cuando era muy anciana y estaba acostada en su cama rodeada de familia, Ix no tuvo miedo, porque sabía exactamente a dónde iba y sabía quién la estaría esperando allí. Cuando cerró los ojos por última vez, lo primero que vio fue a su abuela, joven de nuevo, sonriendo y extendiendo su mano. «Bienvenida de nuevo, pequeña jaguar», dijo su abuela. «Ahora cuéntame todo sobre tu vida maravillosa». Y Ix, finalmente completa, finalmente en casa en ambos mundos, comenzó a contar su historia. Esta antigua leyenda maya nos enseña sobre las elecciones que definan nuestras vidas. Ix enfrentó la elección definitiva, vida o muerte, dolor o paz, y eligió la vida, con todo lo que eso significaba. A veces, el camino más fácil es rendirse, es dejar de luchar, es buscar la paz del olvido. Pero la vida, con todo su dolor y belleza, vale la pena vivirla completamente. Los mayas creían que Xibalba no era un lugar de castigo, sino simplemente un lugar de espera. Los muertos no sufren allí, simplemente existen, pero tampoco viven. Y esa es la diferencia crucial. Vivir significa sentir, significa dolor y alegría, pérdida y amor, miedo y valentía. Vivir significa estar presente, estar conectado, estar completo. Ix cometió un error que la llevó al borde de la muerte, pero ese error también le enseñó el valor de la vida. Le mostró que cada momento es precioso, cada conexión es importante, cada día es un regalo. ¿Qué elección harías tú si pudieras elegir entre paz eterna sin dolor o una vida llena de altibajos pero también de belleza y significado? ¿Qué elegirías? Esta es la lección de Ix, la chamana que caminó entre los mundos. La vida es corta, la muerte es paciente. Vive plenamente mientras puedas, y cuando llegue tu momento podrás mirar atrás sin arrepentimientos. Porque al final, lo que importa no es cuánto tiempo viviste, es qué tan completamente viviste el tiempo que tuviste.